La relación jurídica. Antes de comenzar a hablar sobre la relación jurídica, debemos saber qué es relación. Es un nexo, vínculo, trato y comunicación entre personas. Entre otros alcances, también se denomina relación al informe de los aspectos sustanciales en un proceso judicial. Para estudiar la relación jurídica, debemos partir de la existencia de la relación humana, por lo que en esta oportunidad tomamos en cuenta el concepto de conexión, vínculo o comunicación entre personas. Sabemos que el natural sentido del ser humano es el contacto social con sus semejantes, contacto que crea la relación humana, actividad que siendo de sociedad vincula por necesidades o intereses particulares, que pueden ser sentimentales, religiosos, económicos o de cualquier tipo de manifestación social, buscando agradar su alma, su conciencia, su yo u obtener algún beneficio económico. Esas relaciones humanas tienen diferentes grados de importancia para la misma sociedad. Cuando tienen consecuencia para el derecho, estamos ante la relación jurídica. La actividad del hombre frente a los demás parientes es una actividad de relación social. Pero no toda relación humana es relación jurídica, aunque toda relación jurídica sí es relación humana. Todo acto del hombre en sociedad tiene alguna razón de ser, cuando el interés social o económico le da suficiente importancia a esos actos. Se hace necesario la regulación por el derecho. Entonces la condición indispensable para que sea jurídica la relación humana es que sea regulada por el derecho. Podemos conceptuar que la relación jurídica es el establecimiento de un vínculo que sea bien sea entre personas o entre personas y cosas, que se produce por un acontecimiento, por la voluntad del hombre o también por causas ajenas a la voluntad del hombre. Entre sus características tenemos que es un vínculo de derecho o un nexo jurídico, sea entre personas o personas y cosas, y es capaz de producir ese vínculo consecuencias de carácter jurídico. Elementos o estructura de la relación jurídica. Los sujetos son las personas que se encuentran involucradas en la relación jurídica. Pueden ser dos o más. Uno de ellos va a ser el sujeto activo, que es el que va a tener el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación. Por otro lado, el sujeto pasivo, quien tendrá el deber de cumplir con la obligación. El objeto constituye el contenido de la obligación del sujeto pasivo, que es al mismo tiempo el derecho del activo. Esa obligación consiste en dar un hacer o un no hacer. Casual es lo que se refiere a la vinculación del sujeto con relación al objeto determinado de los deberes y derechos. La clasificación de las relaciones jurídicas. Estas suelen clasificarse en simples, que son las relaciones donde existen un solo vínculo entre el sujeto pasivo y el sujeto activo. Ejemplo de ello, donde hay un sujeto activo, un pasivo y una sola obligación. Por otra parte, tenemos las complejas, que son las relaciones donde existe una pluralidad de vínculos entre ambas partes. El derecho público y el derecho privado. Entre las públicas se refiere a la intervención del Estado por encima de las particulares. La privada se refiere a un mismo plano de igualdad entre las relaciones particulares. Las contractuales dependen de la voluntad del hombre para adquirir una relación jurídica con otro semejante. Ejemplo de ello, un contrato. Extracontractuales escapan de la voluntad del hombre, mas traen consigo muchas responsabilidades. La norma jurídica. La norma jurídica no es otra cosa que una regla u ordenación del comportamiento humano, dictado por la autoridad competente. Generalmente impone deberes y confiere derechos. Esta está compuesta por una persona, un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Teorías de la relación jurídica. Existen 4 teorías. Teoría de los sujetos. Esta teoría nos habla de que el vínculo jurídico solo se da entre personas. Un ejemplo son los contratos, que son acuerdos de voluntades entre dos o más personas para crear o transferir derechos y obligaciones.
La teoría del sujeto sobre el objeto. Esta sostiene que el vínculo jurídico se da entre un sujeto y una cosa. Un ejemplo es la obtención de un bien material como lo es una casa o un automóvil. La teoría intermedia. Esta teoría nos habla de que el vínculo se puede dar entre personas y también entre personas y cosas. La teoría kelseniana sustenta que ese nexo de deberes se da por disposición de la propia norma jurídica. Etimología. Es ligar o atar alrededor de algo. Pueden ser de tres tipos: dar, hacer y no hacer. El dar tiene por objeto la entrega de una cosa con el fin de constituir sobre ella derechos reales o transferir solamente su uso. El hacer tiene por objeto la ejecución de un buen hecho. El no hacer tiene por objeto la abstención de realizar un hecho determinado. Característica de las obligaciones. Deben ser lícitas, que son las que se pueden hacer sin romper ninguna ley o norma. Posibles, que se pueden realizar. Determinables, que se puede describir, y susceptibles de valoración económica. Elementos de las obligaciones. Son similares a los de la relación jurídica. Estos son: subjetivo. Lo constituyen los sujetos que participan en la obligación. Objetivo. Es el objeto de la obligación, es decir, lo que el acreedor puede exigir al deudor, y esto puede consistir en un hecho positivo o en un hecho negativo. Y jurídico. Es el vínculo que une al deudor con el acreedor. Es una relación de carácter jurídico. Las personas. Es todo ser susceptible de derechos y de obligaciones, bien sea individuos de la especie humana o personas jurídicas. Rasgos distintivos de la personalidad. Capacidad jurídica. Esta se subdivide en dos: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio o capacidad de obrar. La capacidad de goce. Todos somos titulares de adquirir derechos y obligaciones. La capacidad de ejercicio o capacidad de obrar. Persona hábil ante el derecho. La tiene una persona mayor de edad que puede actuar y hacer los derechos posibles.